Hola, soy Alan y en este video vamos a estar viendo cómo utilizar las tintas puff o relieve. La tinta puff o relieve, en pocas palabras, es una tinta que al aplicarle calor una vez seca, se eleva o se infla generando un relieve sobre la tela. En este video vamos a centrarnos más que nada en las tintas puff que ya vienen preparadas y listas para usar, ¿sí? Son bases que ya vienen listas. No vamos a estar usando ni plastisoles más aditivos, ni puff vertical, ni ningún tipo de variante que existe de este tipo de tintas, ¿sí? En este video vamos a ver estas y quizás más adelante veamos el resto de variantes que existen. En este caso yo voy a estar usando las tintas relieve de la marca Vortex, aunque realmente pueden usar cualquier otra marca, ya que también las van a encontrar en marca Color Mixing y demás, así que no hay ningún tipo de problema, la mayoría funcionan exactamente de la misma forma. Y estas tintas tienen la particularidad de que no necesitan ningún tipo de curado especial, vienen listas y preparadas para usarse y no necesitan ni un horno especial ni una termostampadora, lo podemos solucionar con una simple pistola de calor. En el caso de Vortex podemos encontrarnos con tres presentaciones. La base blanca, la cual está formulada justamente para lograr un blanco cubritivo, aunque también esta misma se puede pigmentar para lograr tonos pasteles. Después tenemos la base incolora, la cual viene lista para pigmentar y lograr unos tonos un poco más intensos que la anterior. Y por último nos encontramos con la base flúor ya preparada en una gama de 6 colores aproximadamente. Tengan en cuenta que a estas tintas las vamos a estar tratando como simples tintas al agua, así que no hay ningún tipo de problema de que usemos los mismos pigmentos que usamos tradicionalmente para preparar colores en tinta al agua. Estas tintas, como les digo, ya vienen preparadas y listas para usar, pero en el caso de la base incolora obviamente vamos a tener que sumarle un pigmento para que realmente nos dé un color sobre la tela. Dependiendo de la marca, estas van a tolerar una cantidad distinta de pigmento. En el caso de las Vortex, según el fabricante, podemos adicionarle 50 gramos de pigmento por kilo o hasta un 5%. Estos valores son el máximo que pueden soportar la tinta, no quiere decir que no podamos utilizar menos. Es importante que a la hora de preparar el color tengan en cuenta que al inflar la tinta siempre el color se aclara o se apastela un poco. Mi recomendación es que pigmenten hasta lograr un tono bastante más oscuro del que están buscando. Estas tintas están formuladas idealmente para telas 100% algodón. En caso de querer estamparlas en telas sintéticas o mezcla, Vortex recomienda mezclar la tinta con otras bases. Y en el caso de otras marcas, estas recomiendan agregar aditivos de fijación como puede ser el Poxipor o el Sintefix. Y por último, si quieren aligerar un poco esta base, lo que pueden hacer es sumarle un poco de base extender o print al agua. Esto solamente si ustedes quieren reducir un poco el relieve que puede llegar a generar la tinta o si quieren volverla un poco quizás más líquida o más manejable. En cuanto al tema del estampado, la verdad que es exactamente lo mismo que venimos viendo en otros videos, así que si quieren saber cómo estampar, para eso hay otros videos, pero en este caso me voy a centrar en los puntos más importantes a la hora de utilizar esta tinta. Esta tinta no es de las más cubritivas, pero la verdad es que no está nada mal. Con una mano, para mi gusto, es más que suficiente para lograr unos buenos resultados en telas claras. Pero en el caso de estampar sobre colores un poco más oscuros, siempre tenemos la opción de darle 2 o 3 manos. Lo importante es presecar el color con mucho pero mucho cuidado. Si pueden regular la temperatura de su pistola de calor, flash o estufa, mucho mejor. En mi caso, lo que hice fue presecar a una buena distancia de la prenda. Esto lo vamos a hacer entre capas o entre colores a estampar. Es importante, como les digo, no excedernos en el calor, ya que el estampado podría empezar a inflarse y no es lo que estamos buscando aún. Tenemos que simplemente presecar sin que se genere el relieve. Obviamente lo de presecar es solamente si tenemos que estampar más de un color o más de una pasada. Si no, no es necesario. Simplemente sacamos el pedazo de tela o la prenda y lo dejamos orear a un costado mientras seguimos estampando otras prendas. Lo bueno de esta tinta es que es bastante ligera y se parece bastante en la consistencia a lo que sería un print o un extender. Podemos trabajarlo con facilidad y sin mucha preocupación de que se nos tape la malla.
Eso sí, siempre recuerden cargar el shablón y cubrirlo con tinta para evitar que se seque. Sigue siendo una tinta al agua y obviamente no es algo milagroso, se va a terminar secando, pero eso sí es bastante fácil de manipular. Y acá viene la parte más importante del proceso y a su vez la parte más satisfactoria, pero también la parte donde más errores suelen cometer los que utilizan estas tintas, así que presten mucha atención. Es muy importante que no apliquemos calor para inflar la tinta en cuanto terminamos de estampar o estando la tinta fresca. Si lo hacemos, vamos a conseguir un estampado irregular y con ondulaciones. Por esta razón les dije que no se excedan con el calor cuando están presecando. Lo ideal es dejar secar el estampado entre 12 y 24 horas para que se seque bien y no queden zonas crudas en el estampado. Eso sí, tengan en cuenta que dependiendo de la cantidad de manos que le hayamos dado vamos a tener que dejarlo secar más o menos tiempo, ¿sí? No es lo mismo darle una mano que darle tres, va a requerir más tiempo de secado. Lo mismo también les recomiendo que tengan en cuenta el clima que tienen en la ciudad donde ustedes estén estampando y también que traten de evitar hacerlo en días donde hay demasiada humedad. Y ahora sí, para inflar o levantar el estampado podemos usar flash, estufa, horno, plancha o en mi caso una pistola de calor. Yo uso la pistola de calor al máximo y la paso a unos 10 centímetros del estampado, siempre moviendo la mano para evitar quemar la tinta o la tela. Una vez que la tinta levanta, recomiendo que no vuelvan a concentrar mucho tiempo calor en esa zona o el estampado se va a desinflar y ya no se podrá volver a levantar. Para esto no hay una temperatura ni tiempos exactos, al menos los fabricantes no otorgan esos datos. Recomiendo que hagan pruebas hasta encontrar el punto. Y en el caso de que quieran usar una termoestampadora, les recomiendo que la usen entre 100 y 150 grados por más o menos 10 segundos, con una presión suave para dejarle espacio al estampado a que suba. Si ustedes presionan demasiado la tinta, esta se va a inflar hacia los lados ya que no tendrá lugar hacia arriba y el estampado va a quedar medio reventado, así que traten de darle espacio y hagan las pruebas suficientes para asegurarse de que sus estampados queden bien. Y ahora les voy a estar mostrando algunos de los resultados para que más o menos tengan en cuenta cómo varían las texturas, los tipos de tela, los colores y demás. Algo importante a tener en cuenta es que estas tintas adquieren la textura de la base donde nosotros estamos estampando. Entonces, dependiendo de la trama y la textura que tenga la tela, va a ser el resultado que vamos a obtener cuando se eleve la tinta. Acá les puedo mostrar un resultado donde usé dos tipos de lienzo, uno más abierto y uno más cerrado, y esa textura se transmite a la superficie de la tinta ya inflada. Y acá también tienen unas pruebas de blanco sobre negro y también unas pruebas de base incolora sobre negro. Como ven, no son tintas muy cubritivas como para tapar el negro de base, pero se pueden lograr resultados bastante aceptables. Como les dije, cuando pigmenten hagan los colores más intensos, ya que al aplicarle calor van a aclararse. Lo bueno es que al aplicar calor también mejora un poco el poder cubritivo de la tinta. Y ahora un par de datitos extra que quizás le pueden llegar a servir. Lo primero, que sé que me van a preguntar con qué shablón lo hice, con qué malla y demás. En mi caso yo usé una malla de 64 o 67 hilos, pero realmente pueden usar cualquier tipo de malla ya que esta tinta es muy ligera y no va a tener problema en pasar en una malla de 40 o en una de 120, ¿sí? No se hagan problema porque pueden adaptar la malla al diseño que ustedes estén realizando. Eso sí, quizás les recomiendo que no hagan detalles muy finos y que estén muy juntos, ya que cuando se infla la tinta no solamente levanta hacia arriba, sino que también suele levantar un poquito hacia los costados y eso va a hacer que quizás se junten demasiado las líneas o los detalles y se termine perdiendo un poco el detalle y la gracia del diseño. También es importante que tengan en cuenta el tema de superponer colores. Yo en mi caso hice el diseño separado. Si ustedes hacen un diseño que tenga colores superpuestos, esa superposición va a hacer que quede siempre un escalón o un salto de relieve, ¿sí? Y quizás no está muy bueno, es cuestión de probar, pero me parece que no sería lo ideal para este tipo de tintas. Y por último les tiro este tip por si quieren mejorar un poco el tacto de la estampa. Si tienen termoestampadora le pueden dar un planchacito rápido, más o menos 150 grados por 5 o 10 segundos. Le dan un planchacito con papel siliconado, papel obra, lo que ustedes quieran y con eso van a mejorar bastante el tacto. Eso sí,
La presión tiene que estar bastante floja para no aplastar el estampado y también no exageren con el tiempo y la temperatura porque pueden llegar a quemar el estampado. Pero con este tip creo que pueden mejorar bastante lo que sería el acabado de la estampa final. Bueno, eso sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y les haya servido. Como siempre les digo, les voy a estar dejando por acá los dos grupos de Facebook y de Telegram que se llaman Compartiendo Serigrafía, y también les voy a estar dejando por acá mis redes sociales, las principales, las del taller, y al final del video el resto de mis redes sociales. No se olviden de dejar un me gusta, no se olviden de suscribirse y activar la campanita, así reciben una notificación cada vez que subo un nuevo video. No se olviden de dejar un comentario y ahora sí, nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau.